Buenas noches, mi amada iglesia. Que el Señor me le bendiga. Gracias por estar con nosotros a esta hora. El Señor tiene algo bueno para usted. El Señor tiene un mensaje que va directo a su mente, a su corazón, a su familia, a todos los que a usted le rodean. No deje ni un minuto de escuchar el mensaje porque es especialmente un regalo del cielo para usted. Vamos a cantar a continuación con nuestro hermano Stanford Gordon esta bella alabanza. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos un culto más para poder meditar en su palabra. Queremos que el mensaje de esta noche logre quedar sembrado en nuestro corazón y pueda producir un fruto de renovación, de transformación, un mensaje que tenga provecho para aplicarlo en nuestra vida de oración. También si hay alguna persona que pueda estar viendo este culto, que pueda ser un día de salvación, entonces para esto vamos a pedirle la bendición al Señor. Amado Padre, Dios de gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre, queremos pedirte, Señor, para que tu palabra pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón, pueda renovar nuestros pensamientos, nos pueda dar, Señor, esa guía que necesitamos para que nuestra vida de oración, de comunión contigo, de poder, Señor, entrar al trono de la misericordia y de la gracia, podamos tener el mayor de los provechos. También queremos pedirte, Padre, si hay alguna persona que no te conozca, que hoy pueda ser un día de salvación, un día de vida eterna, que pueda haber una fiesta en los cielos. Sabes, Señor, que hemos estado pidiéndote por esta gente, Señor, por estas personas que varios hermanos se comprometieron a orar por la salvación de sus almas. Rogamos, Señor, que alguno de ellos pueda venir esta noche a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a estudiar, hermanos, entonces el Salmo 5, que es el que corresponde a esta noche. Salmo capítulo 5. Primero quiero decirles que toda la Escritura es un libro de oración. Desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, vamos a encontrar los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, las promesas de Dios. Y conforme vamos conociendo más y mejor al Señor, así
podemos expresar nuestras oraciones delante de Él. Vamos a poder orar conforme a su voluntad. Hay momentos en que tal vez nuestras oraciones no puedan ser entendidas o comprensibles, o no sabemos cómo presentarlas delante de Él. No tenemos sabiduría. A veces nos cuesta mucho comprender lo que nos está pasando. Por ejemplo, estamos en momentos un poco angustiosos. El lunes se estuvo hablando sobre las diferentes situaciones que se van a abrir para que el país empiece poco a poco a ir retomando ritmo. Pero entre estas no estaba el congregarse todavía. Todavía hay que esperar algunas semanas más. Y eso nos hizo preguntarnos cuánto será, y la necesidad que tenemos de congregarnos, de unirnos, de vernos, de seguir de la manera normal en cómo estábamos. Y por otro lado pensamos en que tal vez después de esto las cosas no vengan a ser tan normales como antes. Y sabemos que de una u otra manera el Señor se glorifica en esto, y que todo va a ayudar a bien para su pueblo, a bien para poder hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado como iglesia, y que muchas almas vengan a los pies de Cristo. A veces no entendemos el cómo, pero sabemos que el Señor podrá acomodar las cosas. Entonces, cuando esto llega, cuando este no entender se apodera de nuestras vidas, no solo en esta situación, puede ser una enfermedad, puede ser un problema dentro del matrimonio, un problema con los hijos, diferentes circunstancias que no entendemos por qué razón están pasando. Tenemos que empezar pidiéndole a Dios sabiduría. Dice la palabra del Señor que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Para comprender la situación que está viviendo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pida y le será dada. Entonces, nosotros cuando estamos en medio de estas circunstancias que no sabemos cómo orar, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. A veces en vano hacemos 1 y 1000 oraciones llenas de desesperación que no nos conducen a ningún lugar, porque necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. El Salmo 5 nos empieza a expresar este tipo de ideas. El Salmo 5 junto con Mateo capítulo 6, donde está el Padre Nuestro, son dos columnas para poder comprender mejor lo que es la doctrina de la oración. No son las únicas, desde luego toda la palabra de Dios nos enseña sobre conversar de Dios, conversar con Dios y presentar nuestros corazones delante de Él. Pero el Salmo 5 y el Mateo 6 nos van a dar unas enseñanzas bastante profundas y nos van a ayudar a entender mejor la situación de nuestra vida y nuestra relación con Dios a través de la oración. El Señor Jesucristo, dependiendo del momento emocional en el que estaba, su oración fue teniendo algunas variantes. Por ejemplo, pasó toda la noche orando por quienes le iban a acompañar, quienes iban a ser sus discípulos. En esta oración no hubo lágrimas, en esta oración no hubo desesperación, era una oración normal, era una oración seria, era una oración buscando la voluntad de Dios para comprender quiénes son los que el Señor había elegido. Pero luego encontramos al Señor Jesucristo en Getsemaní. Y cuando el Señor está en Getsemaní, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 5, verso 7, que su oración fue con gran clamor y lágrimas. Era un clamor, era lo que había en su alma, y esas lágrimas hablaban más que 1000 palabras, y es el momento emocional. A veces nos sucede de la misma forma. Hay momentos en que la oración se vuelve fácil, se vuelve sencilla,
Cuando agradecemos a Dios sus misericordias, cuando vemos la gracia de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, nos alegramos tanto que podemos llorar de alegría y podemos cantar y podemos alzar manos y gozarnos grande, rica y maravillosamente. Este es un tipo de oración que se vuelve fácil, es dar gracias a Dios, es reconocer su amor, su misericordia y su bondad en favor nuestro. Pero hay otro tipo de momentos en que se nos vuelve difícil orar y que no sabemos cómo hacerlo. Y es ahí donde el Salmo 5 nos va a empezar a dar algunas indicaciones. Ahora, el Salmo 5 es un salmo cristocéntrico, como toda la palabra de Dios. Recuerden que lo que quiere decir que es cristocéntrico es que señala hacia la persona de Cristo. El Salmo 5 pues tiene 12 versículos y no va a ser posible estudiar los 12 versículos, así que vamos a hacer énfasis en los primeros 3 versículos de este Salmo capítulo 5. Entonces, empezamos con el primer versículo donde el rey David dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. De mañana, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vean que aquí el salmista no inicia con una serie de peticiones o de plegarias. La preocupación del salmista es que su oración pueda ser escuchada. Él está pensando en que tiene que hacer una oración conforme a la voluntad de Dios para que Dios la atienda. No es una oración como la hacen otras personas, llena de repeticiones que no tienen ningún sentido. Entonces aquí el rey David dice, número 1, escucha, oh Jehová, mis palabras. Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué razón el Señor no escucharía nuestras palabras? Y la respuesta es sencilla: porque nuestra necedad, la dureza de corazón, permítanme decirlo así, el ser testarudos y no obedecer la voluntad de Dios para seguir nuestros propios pensamientos, hacen que pequemos contra el Señor. No hacemos las cosas como para el Señor, no andamos buscando el reino de Dios y su justicia, sino que andamos buscando nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Y eso hace pues que el Señor no atienda nuestra oración. Si yo le voy a decir, Señor, escucha mi oración, es necesario que examine profundamente mi corazón. Vamos a irnos un momento a lo que sería Isaías capítulo 57 para que notemos cómo el Señor nos puntualiza eso como un requisito indispensable para tener una oración eficaz. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Vamos a leer ahí el primer versículo. Y el Señor dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Amén. Ni se ha grabado su oído para oír. Aleluya. Pero vean lo que dice el verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Han hecho una separación. Se ha levantado un abismo entre Dios y el hombre, no por causa de Dios, sino por causa de las iniquidades del hombre, aun si este hombre es un creyente, pero un creyente que no anda buscando la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Sigue diciendo ahí, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y entonces
entendemos que el pecado es algo que tiene que ser necesariamente atendido para poder entrar en la esfera de la comunión con Dios, en la esfera del mundo de la oración y que ésta pueda ser efectiva. Los escribas y fariseos oraban, pero el Señor les decía que eran hipócritas. Los gentiles también hacían sus oraciones, pero estas no servían de nada. Cuando el Señor empezó a mostrarle a sus discípulos cómo orar, dentro de la enseñanza del Padre Nuestro, hay una donde dice, y Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es aquí donde tenemos que tener algo importante. Si usted hace un análisis de conciencia con sinceridad delante de Dios y pide perdón con un corazón verdaderamente arrepentido por los pecados que está recordando, pues eso le va a permitir tener ese acceso a Dios sin estorbo, sin dificultades. Entonces escucha, oh Jehová, mis palabras, y ya entendemos por qué es que a veces el creyente no es escuchado, porque tiene que confesar su pecado. Recordemos el texto de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego dice, considera mi gemir. A veces no podemos darle palabras al gemir. Decía Charles Spurgeon que las palabras son el ropaje de la oración. La verdadera oración está en el gemir, está en el corazón. Dios conoce el corazón y entiende el intento de los pensamientos. Pero a veces nosotros no logramos cómo expresarlos delante de Dios. No logramos decirle al Señor qué es lo que está pasando en nuestro yo interno. El apóstol Pablo lo experimentó y en Romanos capítulo 8 él hace la mención al decirnos que si hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo que está en cada uno de los hijos de Dios clama y usa la palabra con gemidos indecibles. No hay palabras, hay gemidos que Dios entiende. Las palabras solamente logran expresar estos gemidos. Así que el salmista está preocupado porque el Señor considere su gemir. Y en el verso 2 dice, está atento a la voz de mi clamor. Ese gemir podemos ahogarlo y podemos tratar de que no salga y podemos tratar de ignorarlo. Pero no sería lógico, esto nos llevaría a una turbación, nos llevaría a una depresión, nos llevaría a un tipo de aflicción de la cual luego cuesta mucho levantarse. Pero el Señor en su misericordia, en su gracia y en su bondad, quiere que este gemir se transforme también en un clamor real. Y como dice el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces estamos muy aferrados a las cosas como estaban antes y de un momento a otro viene algo que nos cambió. Llegamos al trabajo y tenía una carta de despido y esto inmediatamente trajo una turbación, una aflicción, un movimiento, hay un gemir y hay un clamor y pensamos, ¿y ahora qué? Y todo lo vemos negativo y oscuro, pero resulta que esto que está pasando en nuestras vidas el Señor lo ha permitido porque quiere mostrarnos algo más profundo que no hubiésemos visto si seguíamos estando allí. Entonces, yo entiendo por la palabra de Dios que el Señor tiene control de nuestras vidas y que todo lo que pase, por insignificante que esto sea, es porque el Señor lo ha permitido. Una vez el Señor le dijo a Pedro, Simón,
Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, era voluntad de Dios entonces permitir que el enemigo zarandeara a Pedro, zarandeara la fe de Pedro. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué esto? Porque Pedro necesitaba madurar, Pedro necesitaba crecer, Pedro necesitaba saber que no podía seguir confiando en sí mismo, en su propia humanidad, en sus propias fuerzas para querer hacer la voluntad de Dios, sino que tenía que depender completa, total y absolutamente del Señor para lograr lo que el Señor le pidiera. Todo esto ayudó bien a Pedro, que es lo que dice la palabra de Dios: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y así, entonces vamos elevando de nivel, si vamos notándolo, vamos elevando de nivel la oración. Número 1 era, escucha Jehová mis palabras. Se eleva un poco, considera mi gemir. Llega a un punto más profundo, está atento a la voz de mi clamor. Y ahora dice, Rey mío y Dios mío. A veces dejamos que Dios sea la última opción en nuestras vidas. Se presentan diferentes circunstancias y acudimos donde el vecino, donde el amigo, donde el familiar, donde el que nos recomendaron. Y estas personas no nos ayudan, podían tener la intención de ayudarnos, pero tal vez no podían. Y no buscamos a Dios, no hemos entendido todavía de quién somos, por quién vivimos, a quién servimos. No hemos entendido que cualquier cosa que nos pase a nosotros, a Dios le importa. Y le importa a Dios porque somos sus hijos. Así que si hay un problema de la índole que sea, a Dios le interesa. Y a Dios le interesa tanto que está buscando que nosotros vayamos donde Él y que pongamos nuestras cargas en Él. Decía el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No solamente nos está diciendo que nos va a escuchar y que nos va a consolar, sino que nos va a hacer descansar. Dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces llegamos donde Dios y entendemos que Dios es nuestro Rey, pero no es un Rey conforme el mundo piensa en un Rey, es un Rey conforme Dios, conforme la esfera celestial. Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Un día el Señor quiso darle un rey a Israel, pero un rey no como Saúl, que había sido conforme al corazón de los hombres, sino un rey conforme al corazón de Dios. Y lo encontró en un muchachito llamado David, un pastor de ovejas. Y lo ungió para que fuese rey. Pero David, hasta el día de su muerte, nunca dejó de tener el corazón de un pastor de ovejas. Un corazón conforme el corazón de Dios. Porque un rey, según el pensamiento de Dios, es un rey que atiende al pueblo, es un rey que le hace justicia al pueblo, es un rey que le provee las necesidades al pueblo. O sea, es un rey responsable, no es un rey que viene a disfrutar de unas vacaciones de muchos años, con mucho dinero, paseando por todo el mundo, porque simple y sencillamente eso es lo que hace un rey. Y por lo contrario, es un rey trabajador, es un rey esforzado. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día se dio cuenta, bueno, desde siempre se dio cuenta, desde antes de que el mundo fuese hecho, ya lo sabían, que teníamos una necesidad de salvación, una necesidad de vida eterna. Y siendo Él Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y siendo Él el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vino al mundo para suplir lo que el hombre pecador necesitaba,
necesitaba salvación y vida eterna, y el único que podía proveerle la necesidad era el Rey, era el Señor Jesucristo. Este es el Rey al cual nos acercamos en oración, que así como estuvo dispuesto para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos la salvación, así sigue estando atento para que cuando nuestras oraciones se escuchen en los cielos delante de la presencia de Dios, Él pueda actuar conforme a la voluntad de Dios para bendecir nuestras vidas. Decía el Señor ahí en el libro de Juan, si algo pedimos en su nombre, yo lo haré. Y confío plenamente en que lo que el Señor dice es verdad. Porque Él vino a darnos lo que necesitábamos, que era la salvación. El Padre, como lo dice también la palabra de Dios, si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Todo lo que nos afecta, todo lo que nos aflige, todo lo que nos hace clamar, le importa a Dios. Le importa de manera individual, personal. Usted le importa a Dios, yo le importo a Dios. Dios tiene un tiempo para mí, Dios tiene un tiempo para usted. Y Dios en su misericordia nos compró con precio y nos hizo sus hijos y nos ama, nos cuida, nos protege y permite que pasen circunstancias en nuestra vida con el único propósito de que nuestra fe se perfeccione, que nuestra fe madure y que podamos darle gloria y honra a Él en todo momento. Así que Él es mi Rey, Él es mi Dios. Yo no tengo otro Dios, el creyente no tiene otro Dios, solamente tenemos un Dios. No podemos andar por allí saltando sobre diferentes posiciones de Dios que nos dan. Hay algunos que dicen, es que yo adoro a Jesucristo, pero el Jesucristo que adoran es un Jesucristo muy mundano. Es un Jesucristo que lo único que le preocupa es la prosperidad y el disfrute en este mundo. Este no es el Jesucristo de la Biblia. Que le hayan puesto el nombre de Jesucristo a la aberración de Dios que ellos quieren seguir para engañar a los creyentes es una cosa. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. En el Dios de la palabra, en el Dios que no cambia, en el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el Dios bondadoso, amoroso, en el Dios maravilloso que nos tiene acá con una labor y que nos tiene allá con una herencia maravillosa que nos está esperando, que dice que nuestro disfrute no va a estar aquí en el mundo, que en el mundo como creyentes vamos a tener aflicción, que tenemos que cumplir con nuestra labor a pesar de lo que el mundo imponga o se oponga. Pero un día vamos a estar llegando allá al cielo porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano y vamos a ser recompensados. Él es mi Dios, Rey mío y Dios mío. Y esto es una confesión abierta, pública, delante de cualquier persona. Hay otros que dicen, yo soy mi propio Dios. Hay algunos que dicen, yo logro las cosas que me propongo. Hay algunos que dicen, yo puedo, y si yo puedo, usted también puede. No necesitamos a nadie en los cielos que nos ayude. Nosotros podemos hacerlo. Este tipo de humanismo, este tipo de pensamientos humanos va a llevar a muchas almas, millones de personas a la condenación. Pero nosotros reconocemos públicamente que tenemos un Dios soberano, maravilloso, perfecto, y lo confesamos y no nos avergonzamos de Él, de su palabra y de su evangelio. No me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, y yo creo. Y mi hermano, si usted está en Cristo, usted también cree. Y es a este Dios, al único Dios soberano, delante de quien vamos a traer nuestras aflicciones, nuestras tristezas. Por eso dice el final del verso 2, porque a ti oraré, no a nadie más, a ti oraré. Vamos a tocar las puertas del cielo en oración, que son las únicas puertas que necesitamos tocar. Recordamos lo que decía el Señor Jesucristo. Nuestras oraciones deben de ser ahí privadas. Podemos llegar a buscar en la soledad, en lo privado del cuarto, cerrada la puerta, y clamar a nuestro Padre en secreto, y nuestro Padre que mira en lo secreto nos recompensará en público. Claro que sí hay oraciones que son comunitarias a nivel de que todos vamos a orar, pero hay oraciones
donde es nosotros y Dios tocando las puertas del cielo. Pero son puertas que ya están abiertas, las puertas que el Señor abrió para los hijos de Dios y que nadie puede cerrar. Esas puertas están abiertas y estamos invitados a que nos acerquemos traspasando esa puerta celestial en oración al trono de la gracia y de la misericordia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el poder de la oración. Puede ser que no sea una oración con palabras, puede ser que sea una oración con gemidos, puede ser que sea una oración con lágrimas, pero son las oraciones que el Señor entiende, las oraciones humildes, las oraciones donde le decimos: Señor, yo no puedo con esta carga, yo no puedo con esta situación, vengo delante de ti, Señor, vengo delante de ti porque sé que tú sí puedes y tú puedes hacer el milagro que estamos necesitando ahora. Dice el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Las oraciones matutinas. A veces pensamos de que cualquier tiempo en el día para orar es un buen tiempo. Y no estamos en desacuerdo con ello. Orar en la tarde es un tiempo maravilloso, orar en la noche es un tiempo grandioso. Pero el orden de las oraciones. Daniel oraba 3 veces al día. De ahí, pues también los religiosos en el tiempo del Señor Jesucristo oraban 3 veces al día. No si su oración era efectiva o no, eso es otra cosa. Pero ¿por qué la necesidad de la oración matutina, de esa primera oración? De que sea lo primero en nuestra vida, cada día de nuestra vida. Porque en las mañanas vamos a buscar del Señor las victorias. En las mañanas sabemos que vamos a tener que salir a un mundo que se despierta lleno de mal, lleno de pecado, un mundo que anda buscando cómo hacer tropezar a los creyentes y cómo destruir a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. En medio de este mundo tenemos que salir cada mañana, pero vamos a buscar en nuestra primera oración las victorias. Las victorias con confianza, victorias donde le decimos al Señor: Padre, este es tu día, nuevas son tus misericordias cada mañana, así que gracias de antemano por todas las misericordias que nos vamos a encontrar a lo largo del día, porque grande es tu fidelidad. Cuando llegamos en la noche, llegamos a agradecerle al Señor sus misericordias. En la mañana se las pedimos, en las noches las agradecemos y vemos cómo Dios a lo largo del día estuvo con nosotros, estuvo bendiciéndonos, estuvo ayudándonos. En medio de diferentes pruebas y circunstancias, el Señor nos permitió conocer que en Cristo podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esas misericordias del Señor. Dice la Biblia que el caballo se alista para el día de la batalla, pero de Jehová es la victoria. No vamos a ver la preocupación en la mañana. Nuestra oración no es por si el Señor me contesta, sino lo interesante es saber cómo Dios nos va a contestar. Es que cuando estamos en esa dependencia plena delante de Él, cuando llegamos a ese nivel de confianza, a ese nivel de andar con Dios, a ese estar sostenidos de la mano de Dios, a ese caminar como viendo al invisible, a ese saber que sus promesas se van a cumplir, que son seguras, y estamos atentos a la expectativa, no estamos dudando, no estamos tristes, no estamos preocupados, no estamos pensando en el plan B o en el plan C, estamos simplemente confiando en el Señor, porque sabemos que Él va a responder, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, porque no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados, sino que en su misericordia nos atiende. Es el Dios de las misericordias, es el Dios de las bendiciones, es el Dios que nos ama, es el Dios que dice: soy Padre.
Soy tu padre y estoy preocupado por lo que pasa en tu vida. Y cuando tenemos entonces este nivel de confianza, empezamos a comprender ese principio de acercarnos a Dios. A veces no he sabido, hermanos, cómo orar. A veces cuando las situaciones se ponen muy difíciles, no he sabido qué decirle a Dios. Y tengo que estar delante de Él. Guardo silencio ante el Señor porque de verdad las palabras no brotan. Cualquier cosa que diga más bien puede ser torpe y podría estar ofendiendo al Señor. A veces humanamente tengo algún tipo de pensamientos, inmediatamente el Espíritu me corrige y me dice, esto no es voluntad de Dios, no es así como Dios trata. Y entonces, en oración tengo que guardar silencio ante el Señor. Suena extraño hacer una oración sin poder decir nada, pero también el Señor dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y a veces llegamos a ese punto. Y también esto es oración. Podemos escribir la oración más bella, más preciosa, más perfecta. Un poema de oración que pueda ser aplaudida. Y sin embargo esta oración delante de Dios es vacía, sonsa, torpe, hasta ofensiva. Y podemos simplemente dejarnos llevar por el sentimiento, por lo que estamos pasando, y que el Espíritu Santo empiece a traer la palabra de Dios a nuestra mente, y que entonces usemos esa palabra que el Espíritu trae y empecemos a expresarla delante de Dios. Claro está, que yo tengo que querer lo que el Señor quiere, porque si el Señor quiere algo de mí y yo quiero negarme, pues aunque yo le diga al Señor, tómame, si mi corazón no está dispuesto, Dios mira el pensamiento y el corazón, sabe el intento de los pensamientos. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a traer palabra a nuestra mente, esa palabra que hemos aprendido, esa palabra que nos fortalece, que ha renovado nuestros pensamientos y las elevamos en oración, Dios las escucha. Y como estamos orando conforme a la voluntad de Dios, el Señor dice que Él les da respuesta. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él va a hacer. Y confiamos en eso. Confiamos plena, completa, totalmente en eso. Así que empezamos entonces a encontrarnos este salmo de David, esta preocupación de David. Quiero que busquemos el Salmo 139, verso 23 y verso 24, que también es un salmo de David, para que vean que hay una constante en el pensamiento del pastor general y rey del pueblo de Israel. Dice el verso 23, una vez más, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo no sé por qué situación está pasando usted. Y si sé la situación que está pasando, no entiendo cómo en su interior usted la pueda estar manejando. Pero usted y yo necesitamos orar. Usted y yo necesitamos acercarnos ante la presencia del Señor para que Él haga en nuestras vidas conforme a su voluntad, para que Él escuche y atienda nuestras oraciones. Pero en este momento tenemos que preocuparnos por lo que David se preocupaba. Y tenemos que humillarnos ante la poderosa mano del Señor y decirle, Señor, examíname. Señor, sé que hay cosas malas en mi vida. He pecado contra ti, te he ofendido. Tal vez no lo sé, no sé cuándo fallé, no sé cuándo te ofendí, pero te ofendí. O tal vez, Señor, estaba haciendo algo y no salió bien, no era mi intención pecar contra ti, pero las cosas en lugar de bendecir a alguien no le bendijeron. Señor, ignoraba que esto no estaba bien.
Examíname, Señor. Examíname. Yo quiero estar plena, completa, total y absolutamente limpio, que mi conciencia pueda estar limpia delante de ti. Examíname, Señor. Examíname profundamente. Examina los rincones más oscuros de mi mente y de mi corazón. Que salga toda la basura, todo lo sucio, todo lo contaminado y todo lo contaminante que está allí. Examíname, Señor. Conoce mi corazón. Señor, tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no quiero verme sorprendido, Señor, murmurando en contra de alguien, porque entonces eso quiere decir que mi corazón no está en sintonía con el tuyo. Analícelo, hermano, por un momento. Cuando empezamos a hacer una oración honesta y sincera, cuando nos preocupamos por lo que David se está preocupando, cuando lo empezamos a aplicar a nuestra vida, conoce mi corazón. Y aún David quiere ir más profundo. Tal vez algunos quieran decir, no más, no quiero seguir por esto, estoy avergonzado, me siento abochornado, me siento muy apenado con Dios, Dios tiene que estar muy enojado conmigo, yo no quiero orar más, yo mejor lo dejo así. Pero David no está contento, David todavía quiere mayor pureza para estar delante del Señor. Y dice, sigue diciendo, pruébame y conoce mis pensamientos. Yo no quiero tener nada oculto delante de ti. Yo quiero ser sincero para contigo. Que mi pensar sea para glorificarte y no para glorificarme. Todavía profundiza un poco más y ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora, hermanos, aunque seamos creyentes, no podemos decir que no hemos pecado, porque la Biblia diría que seríamos mentirosos. Si alguno dice que no ha pecado, le dice a Dios mentiroso. Todos hemos pecado. Ahora, una cosa es practicar el pecado, o sea, por ejemplo, alguien que dice que es cristiano, alguien que dice que ha sido lavado con la sangre de Cristo, pero que está viviendo en adulterio, que aparte de su esposa anda con otra señora y aún con otra señora, y si se le presenta la oportunidad con otra señora, este hombre que practique el adulterio, aunque diga que ha hecho una oración para recibir a Cristo, y aunque diga que es bautizado, y aunque diga que tiene mucho tiempo de ser un cristiano, la Biblia dice que es del diablo, porque el que practica el pecado es del diablo. Simplemente esta persona no es salva y necesita salvación, necesita que el Señor perdone sus pecados, pero para eso tiene que venir y arrepentirse delante de Dios. Esta guía la hace el Espíritu Santo que le guía al arrepentimiento. Ve en mí si hay camino de perversidad. Podríamos decírselo esta noche al Señor. Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora, si lo hay, Señor, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para no pecar más contra ti? Tengo esa naturaleza pecaminosa, necia, que a veces me mete en problemitas. Bueno, el Señor puede hacer mucho. El Señor nos pide que meditemos en su palabra para que su palabra renueve nuestros pensamientos, que oremos conforme a su palabra. Y esto va a permitir que el Espíritu Santo haga una obra de limpieza, de perfección, de madurez espiritual, de que ese nuevo hombre que somos cuando recibimos a Cristo Jesús se manifieste y que el viejo hombre se debilite, se languidezca dentro de nosotros y no tenga mayor fuerza. Y esto lo hace el Señor. Por eso el salmista dice, y guíame en el camino eterno. Guíame, Señor. Guíame, Señor, en el día a día.
Guíame, Señor, en cada situación, en cada conversación. Guíame, Señor, en cada cosa que tenga que enfrentar. Guíame, Señor, en los asuntos familiares, en los asuntos laborales. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, en el camino eterno. Ahora, noten que esto recibió gran parte de nuestro tiempo para afirmar o aceptar o comprender y entender cómo nuestra oración puede llegar a ser efectiva. Pero es un tiempo bien invertido. Porque ahora podemos llegar delante de Dios y decirle, Señor, esta es la angustia de mi corazón. Esto es lo que está pasando. Y tu palabra dice de esta forma en este versículo, y en aquel otro versículo lo reitera, y en el otro más allá vuelves a decirlo, Señor. Por eso hoy te pido conforme a tu palabra, conforme a lo que está en este texto y en este otro texto. Y el Señor escucha la oración, y en ese momento la oración se transforma en una oración efectiva. La oración es un pilar necesario para la iglesia. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que orar y la iglesia tiene que orar unida. La diferencia que hay entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna es que la iglesia primitiva se reunía para orar y los cultos más concurridos eran los cultos de oración. La iglesia moderna, los cultos menos interesantes son los cultos de oración. La iglesia necesita recobrar ese estilo primario, ese volver a orar, volvernos a unir, volver a clamar. Esa iglesia que oraba hasta que temblaba el recinto donde estaban, buscando la voluntad de Dios. Y Dios manifestaba su gloria en medio de ese pueblo. Pero necesitamos llegar preparados para orar en lo individual y prepararnos para ir a orar con el pueblo de Dios. Así que la oración es un baluarte, una columna importantísima para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también para la vida familiar y la vida personal. Estos versículos, hermanos, me han impactado. Y durante estos días me han ayudado mucho en mi tiempo de oración. Y doy gracias al Señor por esto. Y ya los había visto, los he leído muchas veces. Pero hoy el Señor ha abierto mis ojos para que pueda comprenderlos, para que puedan brillar. Y me ha dado la bendición de poderlo compartir. Hable con Dios. Pero a la manera de Dios. Porque en la manera de Dios hay bendición. Y tal vez usted ha estado allí y nos ha estado escuchando. Y si usted muere no sabe dónde va a pasar la eternidad. Pues es igual. Si el Señor le ha convencido de pecado, justicia y juicio. Si el Señor le ha guiado al arrepentimiento. El Señor va a escuchar su oración. Esa oración que manifiesta lo que hay dentro de usted. Esa oración donde usted ha tomado la decisión de seguir a Cristo, la salvación y la vida eterna, y se ha negado en seguir al mundo y la condenación que vendrá cuando el mundo pase. Hoy es día de salvación, hoy es día de su salvación. Si usted reconoce que es pecador, pero que está arrepentido y entiende que Cristo murió y resucitó por usted para pagar los pecados y para darle vida eterna, venga Cristo. Venga, hagamos una oración. Hagamos una oración juntos. Déjeme ayudarle. Clamemos al Señor, porque en esta oración usted va a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Quiere ser cristiano? ¿Quiere ser hijo de Dios? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere tener vida eterna? Vamos a orar. Venga, oremos juntos. Déjeme dirigirle en esta oración delante de Dios. Dios mío, en el nombre de Cristo,
vengo a pedirte perdón. Reconozco que he pecado contra ti, que te he ofendido muchas veces y de muchas maneras. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Lávame, lávame de mis pecados con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y en este momento quiero invitar a tu Hijo Jesucristo a que entre en mi corazón y sea el Señor y el Salvador de mi vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y amén. Qué bendición, hermanos, es meditar en la palabra de Dios. Y a veces el tiempo pasa tan pronto y hay tanto que seguir aprendiendo. Vamos a tener ahora un tiempo de oración, unos minutos de oración con el hermano Andrés Salazar. Esperemos que lo que hemos aprendido esta noche nos ayude a hacer esta primera oración. Aunque no podemos estar juntos físicamente, estamos juntos en espíritu. Y podemos tener un solo corazón delante del Señor para que el Señor glorifique su nombre. Queremos orar por los enfermos. Queremos orar por el país, por la situación que ha estado pasando, por los gobernantes. Queremos orar por la iglesia. Queremos que todos tengamos un solo corazón a elevar esta oración. Así que vamos a pasar entonces con el hermano Andrés y con esto vamos a ir concluyendo el culto de esta noche. Que el Señor les bendiga. Muy bien, buenas noches, hermanos. Vamos a concluir la reunión de oración de este miércoles dirigiéndonos a Dios en oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos a pesar de la distancia, por las circunstancias que estamos viviendo, Señor, y con el deseo de que dentro de poco podamos vernos, podamos estar juntos y podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones, sabes de qué tenemos necesidad, y en esta noche queremos principalmente, Señor, pedirte por aquellas personas enfermas de nuestra iglesia, Señor, que constantemente oramos por ellos, que están en nuestra lista de oración, Señor, y también por aquellos familiares, Dios, que también padecen algún tipo de necesidad, algún tipo de enfermedad, para que tú puedas, Señor, si no son cristianos, Dios, si no son hijos tuyos, poder usar esta enfermedad, Señor, para poder quebrantar su corazón y ver la necesidad, Señor, que puedan ver la necesidad de un Salvador. Y aquellos hermanos, Señor, que están padeciendo algún tipo de enfermedad, Dios, que tú puedas de igual manera traer salud a sus vidas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y que también, Señor, esta enfermedad o este padecimiento pueda servir para poder fortalecer su fe, Señor. Sabemos, Dios, de que el apóstol Pablo oró constantemente para que tú puedas quitar alguna dolencia o alguna circunstancia, poder usar esta en su vida, Señor, para poder quebrantar su corazón y ver la necesidad, Señor, que puedan ver la necesidad de un Salvador. Y aquellos hermanos, Señor, que están padeciendo algún tipo de enfermedad, Dios, que tú puedas de igual manera traer salud a sus vidas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y que también, Señor, esta enfermedad o este padecimiento pueda servir para poder fortalecer su fe, Señor. Sabemos, Dios, de que el apóstol Pablo oró constantemente para que tú puedas quitar alguna dolencia o alguna circunstancia en su vida, pero tú, Señor, en tu voluntad le permitiste vivir por eso y fue algo que al final fue de beneficio para él. Queremos también poder tener esa certeza, Señor, en las circunstancias adversas que podamos ir viviendo y entre ellas la enfermedad. También te queremos pedir por el país, por la circunstancia que está viviendo, Señor, para que tú dirijas al gobierno, dirijas a los líderes, tanto el Ministerio de Salud como los que toman todas las decisiones trascendentales para este país, para que tú puedas, Señor, guiarles y, Señor, y en tu misericordia puedas traer a alguna persona cerca de ellos que puedan llevarles el mensaje de tu palabra, el mensaje de salvación, Señor. Señor, que no podemos dejar de orar, Señor, por aquellos misioneros, aquellos hijos tuyos, Señor, que han recibido el mensaje de ir a las naciones, que han aceptado un compromiso contigo, dejar sus países, dejar sus familias, Señor, para poder obedecerte y hacer tu obra, Señor.
para que tú puedas fortalecer a ellos, Señor, porque también ellos se enferman, también ellos tienen necesidades y también ellos necesitan fortalecer su fe, Señor, por medio de estas circunstancias. Rogamos por ellos para que puedan ser cada día más obedientes y más comprometidos a ti y a tu voluntad, a buscar la santidad, Señor, que es tan importante para la obra misionera y el ministerio hoy en día, Dios. Señor, para que esta circunstancia de la enfermedad del COVID y demás pueda más bien servir, Señor, para animarlos a ellos, para poder buscar personas, Señor, que puedan estar conmovidas por la circunstancia que está viviendo el país, para que esto sirva como un canal para poder predicarles el Evangelio, Dios, y que esa predicación pueda germinar y dar fruto de vida eterna. Para terminar, Señor, te rogamos nuevamente para que en tu misericordia pronto podamos estar juntos, unánimes, Señor, como iglesia, Señor, en el templo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que estos días que esté en su casa, en su trabajo, donde usted esté, piense,
actúe conforme a la voluntad de Dios y que el mensaje que hoy recibimos sea de gran regocijo, sea para que nazcan en usted nuevos pensamientos que alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Que el Señor me les bendiga y que tengan una linda noche.